Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidísimos a mi canal. Yo soy Valeria y estoy muy pero muy feliz de estar en otro video más con ustedes. Y el día de hoy les tengo un video súper especial que quería hacer hace muchísimo tiempo, porque como les he contado en varios videos, me fascinan, pero me encantan las cosas de terror, me encantan las cosas de misterio. Entonces encontré una historia muy chévere que me tiene así súper extrañada y es muy misteriosa, entonces me gustaría contárselas y que ustedes me cuenten qué les pareció, así que comencemos. La misteriosa muerte de Cindy James. Cindy James nació el 12 de junio de 1944. Su nombre real era Cindy Elizabeth Hack. Era la mayor de 6 hijos y en el año 1966 Cindy decide dejar su hogar e irse a terminar sus estudios de enfermería. Ella era enfermera de niños discapacitados y enfermera pediatra. En ese mismo año ella decidió casarse con un doctor llamado Roy Makepeace. Eran muy felices y Roy se separó de su esposa en ese entonces para poderse casar con Cindy. Se decía que eran muy felices, pero un año después Cindy, sin razón alguna, le pidió el divorcio. No se saben las razones por qué le pidió el divorcio en 1982. Después de la separación se veían algunas veces, pero por la condición psiquiátrica de Cindy, porque poco a poco se fue volviendo un poco violenta con Roy, dejaron de verse y fue ya una ruptura absoluta. Muchos años después de estos sucesos, pasaron la vida común y corriente, cada uno por su camino. Pero después de algunos años, Cindy comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas amenazándola, muy extrañas, y ella lo reportó a la policía, pero mes a mes las amenazas comenzaban a incrementar y a ser un poco más violentas. Ella le comentaba a la policía que escuchaba merodeadores por su casa, que las luces de su cochera se la pasaban destrozadas, las líneas de su teléfono estaban cortadas todo el tiempo y que comenzó a encontrar varias notas súper extrañas pegadas a la puerta de su casa. Y según su hermana, Cindy había encontrado un par de fotos de un cadáver en su parabrisas. Pero eso no fue lo único que encontró. Encontraba paquetes de carne cruda en la entrada de su puerta, encontraba uno que otro gato muerto por su vecindario y encontraba papeles que decían que ella era la siguiente que iba a aparecer muerta. Obviamente después de esto Cindy estaba muy asustada y lo reportó con la policía, les contó absolutamente todo lo que ella veía, todo lo que le pasaba. Pero la policía, cuando empezó a avanzar, empezó a irse más a fondo de la investigación, empezaron a dudar de que Cindy estuviera diciendo toda la verdad, de que algunas cosas como que no concordaban con lo que ella comentaba. Entonces empezaron a dudar y no le creyeron. Pero ella, cansada de esto, de que no le pusieran atención, de que nadie le creyera, contrató un detective privado llamado Ozzy, que decían que era muy bueno, que era el mejor de toda la ciudad. Ozzy decía que Cindy era muy evasiva, que guardaba como mucha información que obviamente como que trababa la investigación. Pero Ozzy no le importaron muchas de esas cosas y empezó la investigación. Empezó dándole un radio a ella y obviamente un radio con él para pues poder comunicarse y poder escuchar todo lo que le pasara a ella, si necesitaba ayuda o veía algo extraño, o si llegaba de una vez y miraba qué era lo que estaba pasando y quién era ese acosador que tanto quería matarla. Una noche Ozzy comenzó a escuchar en el radio cosas súper extrañas, como ruidos muy extraños, y salió obviamente corriendo a la casa de Cindy. Y cuando llegó a la casa de Cindy estaba en el piso y tenía un cuchillo clavado en la muñeca con más amenazas, con un papel que decía como un montón de cosas amenazándola de nuevo. Pero cuando Cindy llegó a la clínica, obviamente que la curaran y revisaran que todo estuviera bien en su cuerpo, no recordaba quién le había hecho eso. Decía que solo se acordaba de que alguien le había clavado algo en la muñeca, pero que no recordaba qué había pasado. Pero con estas declaraciones tan pobres de Cindy, que no podía argumentar qué había pasado o describir a la persona que le había hecho esto, la policía seguía diciendo que
Cindy era la que estaba creando ese escenario, que era pura mentira. Las amenazas telefónicas continuaron, cada vez eran un poquito más pesadas, pero nunca se podían rastrear porque eran llamadas muy cortas, entonces no podían alcanzar a rastrear el teléfono donde venían esas amenazas. Y preciso, las amenazas nunca aparecían, nunca llamaban cuando los policías estaban las 24 horas rodeando la casa de Cindy. Entonces la policía seguía diciendo que Cindy estaba mintiendo, que estaba diciendo mentiras, pero Ozzy sí confiaba en ella. Sus padres pensaban que el atacante era lo suficientemente inteligente como para permanecer lejos de la casa de Cindy cuando los policías obviamente estaban rodeando, entonces ellos sí le creían a Cindy. Pero Cindy más o menos ya estaba sospechando de alguien, y ese alguien era Roy Makepeace, que como les conté antes era su esposo, su único esposo, su ex esposo, con el que tuvo algunos problemas, y él decía que Cindy era un poco violenta, pero entrevistaron al esposo, lo investigaron a fondo, pero nunca pudieron encontrar ninguna prueba de que él fuera el atacante. Nunca hubo algo que indicara que él era el atacante, entonces a él lo sacaron de la investigación. Para Roy, su ex esposa no era más que una psicópata con delirio persecutorio que padecía alucinaciones y tenía un problema de personalidad múltiple. Se causaba daño a sí misma y vivía en una fantasía paranoica. Eso era lo que decía Roy, entonces él estaba más o menos de acuerdo con la policía. Cindy, obviamente cansada de todo esto, decidió mudarse, pintar su coche y cambiarse el apellido. Entonces por eso se llama Cindy James, y antes se llamaba Cindy Elizabeth Hack. Entonces se cambió el apellido, pero esto no fue suficiente porque seguían acosándola, y cada vez más fuerte, para que ella se diera cuenta que no era suficiente con que se mudara a otra casa. Pero como les dije, nada de esto funcionó, no sirvió de que se hubiera mudado, y en una ocasión la encontraron a 3 kilómetros de su casa con unas botas de un hombre, como de un trabajador, con un guante y pues obviamente con hipotermia. Tenía cortes y contusiones en todo el cuerpo, y obviamente la marca personal del atacante, que era una media de nylon negra ubicada obviamente para que no pudiera gritar en la boca. Entonces siempre que la atacaba le ponía esa media de nylon en la boca, como una firma personal del atacante. Y la policía, cansada de tantas llamadas, de cientos de llamadas diciendo que Cindy estaba en peligro, se cansó y ya dijeron que no iban a investigar el caso de Cindy más, y la mandaron a un centro psiquiátrico donde Cindy en ese entonces escribió un diario donde decía algunas frases como que estaba muy sola, que nadie entendía lo que ella estaba viviendo, que su vida desde hace un año atrás era un infierno y que nadie la entendía, que nadie le creía, pero que ella estaba segura de que alguien la quería matar y que nadie le creía en verdad en el peligro en el que ella se encontraba. Cindy, el 25 de mayo de 1989, ella ya había salido de este centro psiquiátrico y fue a comprar algunas cosas al centro comercial, y ese día desapareció de la faz de la tierra. No sabían dónde estaba Cindy James. La buscaron por todo lado y la policía hizo el esfuerzo de buscarla, pero nada que la encontrara. Ese día lo único que pudo encontrar la policía fue su automóvil, que estaba en el barrio donde ella vivía. Encontraron algunos regalos envueltos, que pues me imagino que era lo que Cindy había ido a comprar al centro comercial, y los había logrado como empacar en el carro. Había sangre en la puerta al lado del conductor, pero la policía no siguió buscando en el carro, no encontró ninguna prueba así como extraña, porque suponía que Cindy estaba inventándolo de nuevo. Pero 2 semanas más tarde, el 8 de junio, a 4 días de su cumpleaños número 45, fue encontrado el cadáver de Cindy James en un terreno abandonado muy cerca a su casa. Había sido brutalmente asesinada. Sus manos y sus pies estaban amarrados a la espalda. Una media de nylon negro, que obviamente era la marca personal del acosador, estaba atada fuertemente alrededor de su cuello, estrangulándola.
y había sido golpeada y su cadáver estaba lleno de contusiones por todo el cuerpo. Tenía también una marca de inyección en el brazo derecho. No encontraron ninguna aguja como cerca al carro o cerca a la escena del crimen, pero en la necropsia se dieron cuenta que murió por sobredosis de morfina y otras drogas. Bueno, aquí viene la mejor parte y mi parte favorita, porque vamos a empezar a hablar de los sospechosos de quién mató a Cindy James. Uno de los sospechosos más probables se llamaba Patrick. Él era amante de Cindy, pero Patrick raramente nunca le comentó a Cindy que él era policía. Él era un policía. Muchos decían que era lógico que él había sido el asesino, porque él sabía cuando los otros agentes estaban cerca de la casa o cuando estaban vigilando la casa o estaban interviniendo los teléfonos, y de esa forma también él podía saber cómo no dejar huellas, cómo no dejar rastro, cómo ser como más prevenido que un acosador común y corriente. Pero esto también hace muy culpable a la policía, porque la policía jamás lo investigó, porque sospechar de otro policía era demasiado para la policía, era como algo obviamente que no, otro policía no puede ser. Entonces nunca investigaron a Patrick, lo dejaron en libertad, nunca le hicieron ninguna entrevista, nunca le hicieron como unas preguntas a ver qué sabía del asesinato de Cindy James. Entonces ahí yo creo que la policía también tuvo muchísima culpa al encubrir a uno de los sospechosos más probable que tenían, y ahí es cuando un forense dictaminó que ella no se había suicidado, que esto lo hizo alguien. Entonces ahí la policía se dio cuenta que Cindy había estado diciendo la verdad todo este tiempo, y ahí es donde este caso se llama el caso del hombre invisible, porque siempre que le pasaba algo a Cindy, Ozzy, quien era su detective privado, nunca pudo encontrar huellas dactilares, nunca dejaba ninguna pista este acosador. Entonces así se le llamó el caso del hombre invisible, porque nunca supieron quién era. Era alguien muy inteligente que obviamente nunca dejaba ni un rastro. Y obviamente la policía tenía miles y miles de sospechosos, pero esta información nunca la publicaron porque decían que esto podía entorpecer el caso. Pero sí tenían algunos sospechosos aparte de Patrick, pero Patrick fue como un dato que se les fue de la investigación, y esto fue lo que publicaron. Entonces yo pienso que Patrick pudo ser el asesino de Cindy James. La muerte de Cindy James ha quedado como uno de los casos más extraños a los ojos del público en general, y a la fecha su muerte aún sigue sin resolverse. Este sigue siendo pues uno de los casos más extraños y aterradores de Estados Unidos que nunca se pudo resolver. Entonces cuéntenme ustedes qué opinan. Yo creo que fue Patrick, pero hay algunas personas que dicen que también pudo haber sido Ozzy, que era su agente personalizado, el que le ayudaba a ver quién era esa persona y qué tal si era él. Estaba muy cerca de ella, la tenía muy vigilada, era el único que confiaba en ella. Y bueno, espero que les haya gustado un montón este video, que no olviden dejarme un super like, suscribirse en este botoncito, pero en la parte de abajo dejarme un comentario si han visto alguna otra historia y quisieran que se las contara. Y obviamente no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que yo hago muchísimas cosas por mis redes sociales. En Instagram les monto foto absolutamente todos los días, por Facebook también, en mi página de Facebook, por Twitter les hablo muchísimas veces al día, y por mi Snapchat también. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video.